la mayoría. Me da gusto ver a Vianney, Alma, Jazz. No sé si Alma y Magali pudieran abrir sus cámaras. Nada más un poco para que nos conozcamos. ¿Ya? Bien. Quería acordarme nada más, Magali, quién eras, pero ya recordé quién eres, ¿no? Bien. Si por cuestiones de audio tienen que apagar su cámara, no importa, pero sí me gustaría que esta, más que una plática, también fuera una retroalimentación, ¿sí? Entonces, bien, pues a mí me gustaría empezar primero comentándoles a ustedes, como saben, ¿por qué escogí este tema del rol del docente? Porque es sumamente importante qué actitud debemos de tener, ¿sí? Porque si trabajamos, no sé, en un CAM, en un USAER o un MASE, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que abrirnos para conocer a nuestros alumnos, pero no nada más en eso. Quienes ya tienen las herramientas de llevar que llevan la materia de intervención psicopedagógica, pueden entender qué tipo de herramientas podríamos tener para poder aplicar e intervenir directamente a los alumnos. Como ustedes saben, ¿sí? Los niños con necesidades educativas especiales no nada más son aquellas personas que tienen alguna discapacidad visual, alguna discapacidad, no sé, auditiva, motora o discapacidad en el lenguaje. También son niños con necesidades educativas especiales, aquellos niños que vienen de un divorcio, de situaciones económicas, de violencia, ¿no? Por eso abandonan la escuela. Como muchas de ustedes ya tal vez hayan llevado historia de la educación, algunos modelos, saben que la educación especial data en Europa del siglo XVIII, ¿sí? Como empezamos con Pestalozzi, es donde empezamos a tener ciertos modelos para niños con algunas discapacidades, ¿no? Y ya en México empieza a finales del siglo, más bien principios del siglo XIX, por ahí empiezan a aparecer estos hospitales, no tanto como escuelas, ahí por ahí de 1925, el departamento de higiene escolar. ¿Por qué? Porque intentan capacitar a los docentes para este tipo de educación inclusiva, que bueno, no se le conoce, porque como ustedes saben, es hasta los años 70 cuando aparece el término de necesidades de educación especial, ¿sí? Que aparece en Europa en una convención, y ahí es cuando ya empieza uno a conocer cómo ayudar. Entonces les preparé una presentación, ¿sí? Que voy a compartir para que veamos este tipo de roles, ¿sí? Que debemos de tener, porque no nada más es el tener ganas de ser un docente para ayudar a este tipo de personas, no, es tener también la actitud y cuáles capacidades tenemos o qué características debemos de poseer y por qué. Entonces, por eso les voy a compartir una presentación y vamos a empezar a ver aquí cuál es este rol del docente inclusivo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, ¿sí? Me encanta esta frase que dice, no todos somos iguales, somos todos diferentes, ¿sí? Porque, bueno, en los principios de este siglo, en los años 20, con el Teletón, se empezó a decir que tenían capacidades diferentes, ¿no? Entonces, no es que tengan capacidades diferentes, es que todos somos diferentes para poder aportar alguna cuestión, ¿no? Y esta frase, ¿no? Empezamos a abordar con lo que es el maestro debe de actuar como modelo y mediador entre los alumnos para así lograr la inclusividad de todos en el aula. ¿Por qué decimos esto? Desafortunadamente, o afortunadamente, la educación empieza en casa, pero lo que el maestro puede lograr, ¿sí? Como su rol de docente inclusivo, en la casa, desafortunadamente, a veces lo echan a perder. Vamos a ver algunas características, ¿no? En cuanto al rol que debe de tener. Se le llama que es un coordinador. ¿Por qué es un coordinador? Porque va a tratar de coordinar, ¿sí? En el área las actividades que puedan desarrollar, ¿sí? Para un mejor aprendizaje, ¿no? Entonces, la de coordinador y educador van muy de la mano.
porque educador no nada más es aquel que enseña para un aprendizaje, tiene que ir evaluando, ¿sí? ¿A través de qué? Pues de investigar, ¿no? Es un investigador, o sea, su rol tiene que ser de investigador, tiene que conocer a cada uno de los alumnos para saber cómo ayudarlo, ¿sí? No es que se vuelva una educación individual, es una educación grupal, ¿sí? Con este rol de educador, pero tenemos que conocer las características de cada uno de nuestros alumnos para poder ayudarlos, por eso nos volvemos investigadores, ¿no? Entonces, apoyar, ¿sí? Tenemos un rol de apoyar a cada uno de los alumnos para otorgar el apoyo desde al alumno, ¿sí? Y en casa. Tratar de ver dónde están esos problemas para que haya un mejor aprendizaje. Tenemos que evaluar. ¿Por qué evaluar? Nos convertimos en nuestro rol de evaluador, ¿sí? Consiste en saber lo que ya está aprendiendo, relacionándolo con lo que ya aprendió para ver si tiene ese andamiaje. Un andamiaje que nos puede ayudar a soportar el, el, el aprendizaje día a día. Entonces, y asesorar a todos en el grupo, ¿verdad? Desafortunadamente hay grupos que son muy grandes y no nos podemos volver como muy individualistas, porque si no, no vamos a terminar. Pero lo que sí podemos hacer es dedicarle unas horas en un día a un alumno, otro día a otro, etcétera, etcétera, y así podemos apoyarlos, ¿sí? Y tratar de asesorar en lo que ellos tengan o no un mejor aprendizaje, ¿no? Estos roles, el rol del docente, va muy encaminado con el perfil. Un perfil del docente es capaz de asumir el reto, ¿sí? Para aprender, ¿no? Dice, a un escenario más diverso, ¿sí? Más plural, que les permita realizar propuestas y a través de esas propuestas llevar a cabo soluciones, pero en diferentes contextos sociales. Los alumnos, cuando ustedes hacen una intervención, pueden ver de dónde vienen y entonces a través de todos estos contextos, tanto sociales, raciales y culturales, ¿sí? Tenemos que entenderlos en el escenario para que tengan mejores oportunidades e igualdad de derechos. Entonces, no podemos empezar como dentro de nuestro perfil a despreciar. Nuestro rol es apoyar. Entonces, el docente actúa como un modelo y un mediador del aprendizaje inclusivo. De ahí su importancia en la transformación de una sociedad incluyente. Siempre, si nosotros tratamos de incluir a todos nuestros alumnos y no menospreciar, ¿sí? Vamos a tratar de que ellos se integren. Y es aquí donde podemos hacer una transformación para que realmente tengamos una sociedad incluyente y no tratar de segregar, porque tal vez tenga alguna discapacidad motora y no lo tengamos. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de incluir a todos, ¿verdad? Tenemos aquí, ¿no? Dentro de nuestros roles, ¿sí? Que ya vimos hace rato, porque vamos a servir como un evaluador. ¿Por qué vamos a servir como un evaluador? Vamos a ir observando cómo el alumno, ¿sí? Va aprendiendo, ¿sí? Si se le dificulta algo, tenemos que apoyarlo y evaluar, ¿sí? Para poder seguirnos con la siguiente, que es desarrollar criterios para determinar si se llegó o no a la meta deseada. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Entonces, vamos a evaluar las metas, ¿sí? Que estamos llevando a cabo, ¿sí? Ya sea metas que nos propusimos, como es el tercer rol, de proponer metas claras para apoyar al estudiante en su elección. Entonces, si nosotros evaluamos, ¿sí? Desarrollamos un criterio, ¿sí? Para determinar una meta deseada y decimos ya, no ha logrado la meta, entonces tenemos que proponer, ¿sí? Otras para que él pueda llegar y que el alumno sepa hasta dónde puede ser capaz, ¿no? También aquí otro de los roles es que tenemos que seleccionar actividades que les interesen a los estudiantes. Por ahí recuerdo, sí, por ejemplo, el, el, el iniciador de lo que es la educación especial de Enrique Pestalozzi, él dice que si el alumno no tiene la experiencia y la vivencia, ¿sí? No puede desarrollarse. Si nosotros, por ejemplo, él dice, no enseñemos nada al alumno que no pueda comprender, porque habla él de una educación natural. Entonces aquí, si este rol de seleccionar actividades que le interesen a los estudiantes, pues va a ayudar mucho para que ellos mismos se puedan incorporar
en lo que ellos desean y obviamente se van a desarrollar mucho mejor, ¿no? Otro de los roles, y muy importante, es apoyar individualmente el conocimiento nuevo con el que ya va adquiriendo, o sea, este andamiaje. Es muy importante apoyar a todos a los alumnos con lo que está aprendiendo, ¿sí? Con lo que ya adquirió para que pueda tener un conocimiento más a futuro. Tratar de evaluar ese andamiaje, ¿verdad? Otro de los roles es responder positivamente a la conducta del estudiante para motivarlo a seguir. Si el estudiante realizó mal una acción, ¿sí? No tenemos que reprender ni responder negativamente. Al contrario, reaccionamos positivo, ¿sí? ¿Para qué? Para que conjuntamente, ¿sí? Podamos motivarlo y que él no abandone la escuela o no abandone las tareas que están haciendo, porque esto perjudica mucho. Entonces, sí tenemos que ser como muy positivos. Más adelante vamos a ver algunas características, ¿verdad? Y aquí, otro de los roles es estimular la expresión personal de lo aprendido. Entonces, es así como muy bien hecho. Eh, Desafortunadamente en México, las familias mexicanas tenemos el mal acierto de decirle cuando un alumno saca un 6, ¿sí? No sabemos cuánto le costó a esa calificación y lo reprendemos. Y entonces hace un mejor esfuerzo y llega al 8. Y en lugar de que la familia le diga, qué bien por tu esfuerzo, vas muy bien, siempre reprendemos y decimos, uy, ¿por qué no sacaste un 10? Entonces aquí sí es estimular, ¿sí? Todo lo aprendido, ¿sí? Apoyarlos, así, aplaudirles. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, tienden mucho, aunque sus hijos cometan errores, les dicen que siempre hacen muy buen trabajo. Entonces aquí siempre es importante que uno de los roles del docente es estimular lo aprendido. Por muy pequeño o significativo que sea, tenemos que estimularlo, ¿no? A través de expresiones de gratitud, de aplausos, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno de los últimos roles, y no menos importante, ellos es ayudarlos a entender el significado de sus experiencias. Todo lo que vayan aprendiendo o lo que ellos vayan sintiendo, tenemos que tratar de explicárselos. ¿Para qué? Para que ellos vayan llevando este conocimiento nuevo, ¿sí? Con el ya adquirido. Entonces, van a ir relacionando el conocimiento. ¿Sí? Una sociedad que valora, permite y promueve la participación de todos sus ciudadanos en el desarrollo del país. Muchas veces depende de nosotros, como maestros, ante el grupo, ¿sí? Que realmente haya un mejor desarrollo, porque así no hay abandono de los alumnos, no hay abandono de que el papá ya no quiera llevar al alumno a la escuela porque no le gusta, porque no sabemos cuál es el problema. Y vuelvo a repetir, como les decía hace rato, para que tengamos unos niños con necesidades educativas especiales, no necesariamente tienen que tener alguna discapacidad visual o auditiva, motora o de lenguaje. También son aquellos alumnos que tienen un lento aprendizaje o que abandonan la escuela por violencia familiar o por algunos problemas económicos. Tenemos que saber qué es lo que tiene el alumno. Ahí es donde tenemos que intervenir psicopedagógicamente hablando, ¿no? La educación inclusiva es la iniciativa que pretende atender las necesidades del aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos, con especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y a la exclusión social. Muchas veces como maestros, somos responsables de que marginen o que excluyan a un alumno, ya sea en el recreo o en la clase. Depende de nosotros. Por eso nuestro rol como docentes es apoyarlos y motivarlos, ¿verdad? Aquí dentro de los aspectos claves son tres muy importantes dentro de la educación inclusiva. O sea, es un compromiso de mirar a los niños por lo que son y no por lo que no pueden hacer. Esto decía mucho María Montessori, otra iniciadora de la educación inclusiva, que si nosotros, por muy pequeño que enseñemos a los niños, ¿sí? Y veamos qué es lo que pueden hacer, entonces es por ello que tenemos que valorar y aceptar lo que pueden desarrollar y cómo lo pueden desarrollar. Para eso estamos nosotros, ¿no? Para poder apoyarlos, ¿no? Otro es aceptar y entender que los niños no tienen que tener las mismas metas educativas.
para ser capaces de aprender juntos en una clase. Por eso hace rato les mencionaba que uno de los roles es apoyarlos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros veamos qué es lo que entiende un niño, porque recordemos que no todos los niños aprenden igual. Por eso ustedes llevan las materias de modelos educativos para que podamos saber qué tipo de modelo podemos aplicar o qué tipo de enseñanza podemos tener con algún alumno, ¿no? ¿Para qué? Para algunos son muy visuales, algunos son kinestésicos, entonces aquí es donde tenemos que apoyarlos para que aprendan de una mejor manera y hasta de una forma individual, ¿no? Dice, la aceptación incondicional de todos los niños en clases regulares y en la vida de la escuela, porque muchas veces en el salón puede ser un alumno muy bien portado, muy creativo, pero en el recreo, ¿sí? Es otra persona y en la casa es otra persona. Entonces aquí tenemos que aceptarlos incondicionalmente y saber cómo mediar y cómo apoyarlos en alguna problemática que tengan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol en el aula? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que hacer principalmente, ¿no? Aquí ustedes como docentes deben establecer una relación personal con cada uno de sus alumnos para transmitirles principalmente seguridad. Recordemos que si transmitimos seguridad y empatía con un alumno, ese alumno va a querer estar con nosotros y no va a tener dudas de preguntarnos ciertas cosas. Entonces también es estar atento a las propuestas e intereses de los alumnos. ¿Qué es lo que quieren? Porque muchas veces nada más nos cerramos a lo que es la currícula o el sílabus para poder cumplir con los planes y programas de la escuela. Pero también tenemos que estar atentos a qué tipo de intereses, porque hay alumnos que a lo mejor son más despiertos y entonces tratar de resolver ese tipo de dudas académicamente hablando, ¿no? Dice, crear un clima seguro, relajado, que permita a los alumnos acercarse al aprendizaje. Si yo soy una maestra muy autoritaria, no voy a permitir que el alumno o la alumna me pregunten. Entonces tengo que tratar no tanto ser su cuata, ¿sí? Mencionando coloquialmente, pero sí tratar de dar ese clima de bienestar, un clima relajado en el aula, ¿no? Es establecer un entorno favorable a la acción y a la experimentación. Aquí tiene que ver mucho con esta enseñanza natural, ¿no? ¿Qué les enseñamos teóricamente y qué experimentamos para que podamos entender mejor, ¿no? Observar su evolución y la marcha en un proceso de enseñanza-aprendizaje. No es que queramos irnos rapidísimo, siempre hay que detenernos para ver cómo van evolucionando nuestros alumnos, cuál es ese proceso que estamos nosotros tratando de enseñar, porque yo puedo enseñar, pero ¿qué tanto están aprendiendo? Entonces aquí es donde tenemos que tener este compromiso de observación. Dice, tomar en cuenta las necesidades de educación especial, ¿sí? Que posea cada uno de los alumnos, porque no todos son iguales, ¿sí? Todos somos diferentes, ¿no? Establecer una relación personal con cada alumno. Entonces, aquí es el poder establecer un rol personal con los alumnos, no es que sea mi amigo, ¿sí? Ni que yo me convierta en su amiga. Es una relación de maestro-alumno, pero que se sienta con mucha confianza para poder expresar lo que necesita o lo que desea. Dice, partir de lo que el alumno ya sabe tomando en cuenta sus intereses. Si el alumno, por poner un ejemplo, ya sabe sumar y lo que quiere saber es que tiene una gelatina y quiere compartirla con sus compañeros, bueno, de cuánto le tocaría. Entonces aquí es tratar de partir de lo que él ya conoce, ¿sí? Para enseñarle sobre lo que él posteriormente quiere. Hablando de las características y las cualidades relevantes del docente para que se pueda cumplir con lo que es este rol que debe de tener dentro del aula, sí, que tenemos que reflexionar, ¿no? Si somos humildes. Y no hablo humilde económicamente, ¿no? Si somos humildes en persona, ¿sí? Si somos tolerantes, si somos defensores de las ideas que nos manifiesten los alumnos, ¿no? Obviamente tenemos que tener valores, una disciplina, la alegría de vivir, ¿no? No decir, ay, es que tengo que ir a trabajar, es realmente querer lo que yo hago, enfrentarme a mi grupo, no nada más porque necesite el dinero, sino por tener una mejor sociedad, un mejor individuo, ¿verdad? Tener un diálogo, ¿sí? Una de las características que tenemos que saber dialogar.
compromiso, obviamente, un compromiso con lo que estamos desarrollando y lo que queremos. Paciencia, ¿verdad? No tenemos que desesperarnos porque cada uno de los alumnos son diferentes y tenemos que tratar de apoyarlos. Obviamente tener iniciativa. Una actuación al instante, porque hay cosas que se nos salen de las manos o situaciones y es donde tenemos que saber actuar para no perjudicar, ¿no? Obviamente una vocación pedagógica, ¿verdad? Una decisión y respeto hacia el individuo y respeto hacia lo que yo quiero, a lo que yo estoy teniendo, ¿no? Entonces aquí, con esto, quiero concluir diciendo que el docente de educación especial se va a encargar de priorizar las condiciones para que todos y todas las alumnas puedan participar y tener experiencias de aprendizaje significativas, ajustadas a su realidad específica, ya sea por una discapacidad, problemas en el aprendizaje o alguna otra condición que limite su pleno desarrollo. Entonces aquí nosotros es donde tenemos que meter este rol, ¿sí? El rol de docente con las características que les he mencionado, ¿no? Entonces, sí es importante que cada una de nosotras sepamos a dónde queremos ir, ¿sí? ¿Cómo me quiero comportar ante mi grupo? ¿Cómo puedo apoyarlo? ¿Sí? Porque si no, todo lo que hagan no va a valer. Entonces, sí es el rol que debemos de tener en cada uno de los grupos, ¿sí? No nada más es para ganar dinero. El rol más importante es que sepamos que tenemos alumnos con necesidades de educación especial y tenemos que aplicar lo que vamos aprendiendo en el aula para apoyarlos individualmente. No sé si tengan alguna pregunta que me gustaría que pudiéramos comentar, qué les llama la atención abiertamente, ¿no? ¿Quién actualmente trabaja con niños de educación especial? ¿Con Magali? Yo, ¿No? Ah, Viani. Viani, tú estás en USAER, ¿verdad? sí. ¿Sí? Ahí eh, conozco más o menos el trabajo que has realizado porque te tuve como alumna, pero ¿te ha ayudado lo que has aprendido, no de mí, sino de toda la carrera de educación especial? Porque creo que pues la currícula da bastantes herramientas muy importantes. Sí, en cuestión de algunos temas, yo creo que tendría que, o los estaba retomando, ¿no? En cuanto a algunas características que en ocasiones yo desconocía, en la intervención también, porque digo, bueno, nuestro trabajo sí es directamente en educación especial, pero bueno, a veces no tenemos como ciertas herramientas también para abordar muchos temas. Entonces, en cuanto a toda la maestría, llevo muy poquito, pero sí he retomado algunos materiales, algunos instrumentos, pues precisamente para el trabajo tanto con niños como con maestros, ¿no? Porque también trabajo con ambas partes. Entonces sí se me hace un poco difícil, pero poco a poco como voy retomando muchas cositas de algunas materias que me han ido funcionando. Ahorita que dices que tanto con niños como maestros, este rol que tenemos como docentes de educación inclusiva no nada más es para el aula, ¿sí? Es para toda la comunidad educativa, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de extraer ese tipo de información para poder apoyar y pues ser mejores como sociedad, ¿no? Ser mejores como humanos. Por eso yo decía hablar de humildad. Tenemos que ser humildes, ¿sí? Ante las situaciones que estamos viviendo o desarrollando. Sí, más porque trabajar con gente adulta a veces es muy complicado, ¿no? Y más porque son profesionales y tienen maestrías, doctorados, no sé cuántas licenciaturas, no sé cuántas maestrías. Entonces, eh, yo que soy más joven que ellos, pues sí se me complica ese aspecto, ¿no? De hacerles alguna intervención, de hacerles algún diagnóstico, ¿no? Entonces sí es como manejarlo muy, dirían, con pincitas para que también ellos no se sientan ofendidos en cuanto a su trabajo. Sí. En la SEP, cuando trabajé en SEP, desafortunadamente, cuando se elige
al personal que debe de estar al frente de USAER, muy poco toman en cuenta lo que son este tipo de características, y si el docente o la persona que está propuesta para estar frente a USAER no tiene estas características, muy poco va a cumplir con el rol de docente, porque van mucho de la mano tanto las características, las cualidades, para poder cumplir con un rol, ¿sí?, que nos permita desarrollarnos en el aula, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Alguien se identificó con las características? ¿Le fueron poniendo palomita? ¿Sí? Deberían. ¿Por qué deberían? Cuando deciden estudiar una maestría de educación, sobre educación especial, pues yo creo que cumplieron con más de 5 de esas características, porque si no, no estuvieran aquí. Entonces, eso mismo, ustedes tienen que empezar a valorar y ver en sus alumnos, porque no es que nos desesperen, y hablo de alumnos que afortunadamente no tienen alguna discapacidad o motora, auditiva o de lenguaje o visual, sino de que desafortunadamente con este tipo de familias que hoy en día tenemos, ¿sí?, que o son, no digo que esté bien o que esté mal, ¿verdad? O de padres divorciados, o dos mamás, o dos papás, o madre soltera o padre soltero, es sumamente importante, ¿sí?, conocer qué es lo que le duele al niño. Hablo mentalmente. ¿Por qué no está desarrollando ese aprendizaje? Pues porque, ¿no?, vaya, cuando estamos entre niños, ¿sí?, los niños son muy crueles, pero porque así es la naturaleza, no es porque quieran molestar, ¿sí? El hecho de que le diga un compañerito a otro: "Yo nunca he visto que venga tu mamá, ¿no tienes mamá?". A lo mejor el niño, su mamá falleció, es papá soltero, no sabemos. Y eso perjudica mucho al niño, y ahí entra en donde entra nuestro rol. El docente tiene que apoyar al niño, porque es donde viene un bajo rendimiento y después lo que no queremos, un abandono escolar. Entonces, nuestro rol es muy importante para valorar, para sentir, para conocer. Si sabemos que un niño está muy avanzado, ¿sí?, de pronto ese niño o niña pues deja de atender. Y aquí es donde tenemos que meter ese error, ¿verdad? Evaluar, tratar de apoyar, de comunicarnos, de coordinar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Me gustaría que comentaran algo. Yo, aparte, bueno, aquí Diana. estaba viendo lo de las características, que es defensor de ideas, ¿no? Y precisamente yo me enfocaba mucho en eso porque soy del área de USAIR. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es precisamente proponer y defender nuestras ideas que traemos y vendérselas a los maestros frente a grupo. Pero para esto tenemos que precisamente dialogar y tener esta conexión entre ellos, ¿no? Hacerles ver que realmente queremos un avance, un cambio, pero también queremos trabajar en colaboración con todos ellos. Es Entonces, no difícil. nada más es solamente con uno, ¿no? Sino es con la población en general y pues sí, mover cielo, mar y tierra para que precisamente se pueda trabajar y nosotros vamos a defender nuestras ideas que vamos a traer con uno y con otro, y aunque nos digan, no, es que ya lo intenté, es que es mucho trabajo, pues realmente a veces no es así, ¿no? Es tratar de cambiar y que no es trabajo extra, simplemente es trabajo que lo tienen que hacer, pero nosotros lo vamos a sistematizar un poco más, ¿no? Entonces, estas características sí me llamaron mucho la atención porque pues son como perfil que como maestra de apoyo de USAER, yo lo tengo y lo tengo que fortalecer. Y es muy difícil, los maestros de educación inclusiva, o los que nos dedicamos a este tipo de educación inclusiva, tratar de no convencer, ¿sí?, o dejarnos convencer por ciertos maestros. Ahorita que dices de USAER,
Cuando tú tienes relación con un maestro, ¿sí? Y te dice, ay, es que fulanito de quinto B no lo aguanta, es un niño así, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tienen que utilizar estas características, ¿sí? Y esas capacidades para poder entrar como su rol, ¿sí? El rol del maestro es no dejarnos llevar, porque nos dicen que Perenganito ya no lo aguantan, que Perenganita es así, etcétera, etcétera. Ahí es donde no mediar tanto con los maestros, ¿sí? Como con los niños. A lo mejor es una alerta, ¿no? A veces me tocaba escuchar mucho en educación media que me decían, no, es que ya no tiene remedio. Oye, ¿cuántos años tiene? 9. A ver, una personita de 9 años que no tenga remedio, aguas. Ahí es donde cada una de ustedes, ¿sí? Tiene que utilizar ese rol, tiene que llevar a cabo ese contexto para no dejarse llevar por los malos consejos, ¿sí? De un niño. Ahí es donde el papel de cada uno de nosotros, aunque no seamos responsables del área de USAER, simplemente como maestros, ¿sí? Ante un grupo, es tratar de defender a nuestros alumnos lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque no podemos dejarnos llevar porque a un maestro le fue mal con uno y que quiera contagiar a todos. En ese caso, ahí es donde tenemos que hacer una intervención psicopedagógica. ¿Para qué? Para conocer qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos. Y entonces, ese es nuestro rol, ese es nuestro papel, el más importante. No que aprendan todo de memoria, es tratar de comprender, ¿sí? Que vayan aprendiendo ciertas cosas a determinado tiempo, ¿verdad? Mayra, ¿algún comentario? Gabriela, Yasmín. Sí, sí, bueno, yo quiero hacer un comentario. Bueno, me gustó mucho la parte donde, bueno, yo considero que hacer juicios de valor es poner una limitante en los alumnos. Si uno hace un juicio de valor antes de tiempo, o sea, como usted dice, porque ya te dijeron que no aprende, que es un niño que no avanza, uno pues no debe como que guiarse en eso, ¿no? Uno debe primero de trabajar con el alumno y nosotros motivarlo a que avance, ¿no? No a limitarlo. Creo que eso es lo más importante. Y también me gusta mucho la parte que, de acuerdo con usted, la humildad pues se enfoca en los valores, ¿sí me oyen? O... Sí, te escuchamos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ah, ok. Sí. La humildad pues, también se me hace muy importante porque siento que Pero si quieres quitar la cámara, se escucha mejor, Mayra. Sí, yo creo que la humildad va agarrada de la mano con esta parte de la educación especial. Si uno no es humano, si uno no tiene empatía con los alumnos, con las personas, ¿no? Porque uno no nada más habla de alumnos, sino de adolescentes, adultos. Si uno no tiene la humildad, pues no va a poder realmente lograr un trabajo donde realmente se den resultados esperados, resultados buenos. Entonces, para mí sí, la humildad va agarrada de la mano con esta especialidad. Y también es muy importante, como usted menciona, el apoyo a los alumnos, el reforzar así se hayan equivocado, el no reprimir, ¿no? Porque a veces uno reprime, ¿no? De que sacaste 6 es una mala calificación, o simplemente en el sistema mexicano, ¿no? El 6 es de los burros y el 10 es de los inteligentes, ¿no? Ya tenemos como que ese prejuicio. Entonces, yo también estoy muy en contra de que nosotros veamos mal, denigrar, ¿no? Un 6. Entonces, como usted dice, hay que apoyar a que eso se motive a subir y a mejorar, pero siempre a mejorar, no es como que marcarlo como un error. Entonces, pues sí, agradezco mucho sus conocimientos, que nos haya dado elementos que son esenciales para lograr esta maestría en educación especial y para nosotros poder aplicarlo en el área, en las aulas, o como usted dice, no solamente en las aulas, sino donde estemos parados, para que podamos difundir y lograr una inclusión y se logren todos los objetivos esperados. Y pues eso sería todo, maestra. Gracias. Gracias, Mayra. Has dicho dos cosas sumamente importantes. No podemos hacer juicios y para no hacer juicios tenemos que ser humildes. Y obviamente cuando alguien hace un juicio sobre X o Y, es a donde tenemos que intervenir, porque a lo mejor es un foco de atención y tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta. Y en lugar de reprender, es tratar de utilizar todos estos roles que tenemos, todas estas características, para poder comprender, evaluar, apoyar, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Entonces, sí me gustaría que un poco hicieran, no ahorita, su conciencia de en dónde estamos bien, en dónde estamos mal, porque muchas veces nos dejamos llevar por un juicio que alguien emite y pues lo dejamos a la deriva. Y eso puede perjudicar muchísimo a un niño. Yo sé que los grupos son muy grandes, pero siempre hay que apoyar, ¿sí? A quien lo necesita. No porque nos digan, ese ya por más que le enseñe no va a aprender. No, al contrario, ese que más necesita apoyo. No sé si alguien quiera comentar Yo, algo. maestra. Yasmín. Sí, en eso es algo muy real, que caemos mucho en este sistema educativo, que creemos que el alumno tiene la misma forma de comportarse con todos los docentes de la escuela, ¿no? Y siempre hay un docente donde el alumno tiene un cambio, porque se hace como que ese clic, esa empatía, donde el maestro lo entiende y lo estimula para dejar de ser ese alumno etiquetado por todo el comité docente. Tiene un cambio, pero tiene que ver también mucho la actitud que el maestro le pone al alumno, y sí considerar, porque pues generalmente siempre hacemos eso, ¿no? Le entregamos al compañero las fichas descriptivas o un informe de grupo donde ya se cae en la etiquetación de el alumno con conductas disruptivas, el alumno con TDAH, el alumno problemático, y bueno, no dejamos a un lado tampoco sus antecedentes familiares, ¿no? Porque aparte de todo en eso somos buenos hasta de comunicárselo al compañero que va a tomar el grupo, ¿no? Sin embargo, en este sentido del rol docente incluyente, algo que usted dijo muy importante, ¿no? Habría que hacernos una propia autoevaluación, qué tan inclusivos somos, ¿no? Y yo a veces he creído, maestra, también en este sentido, que esa inclusión que no se hace es por la falta de conocimiento por parte del docente, qué es la inclusión y cómo se debe de llevar a cabo, ¿no? Y determinar en realidad, aprender a identificar que no todo niño porque es inquieto tiene un TDAH, no todo niño que tiene una conducta disruptiva tiene un TDAH o ella es desafiante. Caemos en eso, de repente como maestros, nuestra soberbia de conocer mucho a veces, o de sentir, como bien lo decía bien, de tener muchas maestrías o varias licenciaturas, caemos en esa parte de yo lo sé todo y te encajono, ¿no? Aunque no lo tengas, yo determino que te puedo poner esa discapacidad o esa barrera. Y eso es en algo en lo que en la realidad ahora caemos. No damos tampoco la apertura de escuchar al otro o a otro compañero donde nos diga, no, no es un TDAH, ¿no? A lo mejor si cambias tu estilo de enseñanza, tu ritmo, el alumno va a responder, ¿no? Y en ese 6, como bien decía Mayra, un 6, a lo mejor al niño le sabe a gloria ese 6, ¿no? Porque fue su esfuerzo, fue su todo. A comparación de un niño que es de 10, pues tampoco te va a decir que realmente es inteligente o que lo sabe todo. Pero caemos mucho en eso, en encajonar, en etiquetar. Pero yo sí creo mucho en eso, maestra, que es por la falta de conocimiento en la actualidad, a pesar de que vivimos en un siglo XXI, que la mayoría de los docentes desconocen qué es la inclusión y cómo se debe de llevar a cabo. Y pues con este rol docente inclusivo que usted nos presentó, pues yo creo que si todos nos evaluamos, nos quedaremos con uno o dos aspectos, ¿no? Cuando mucho, o yo por lo menos de manera personal, yo diría, sí, me faltan todavía muchas cosas por hacer para hablar sobre la inclusión, y qué tanto como líderes de repente también ejercemos esa inclusión hasta con los propios docentes, ¿no? Porque caemos en esa discriminación también. Creemos que porque es docente lo sabe todo y él tiene que saber cómo lo hace, pero si también las autoridades inmediatas no les dan las herramientas para trabajar esa inclusión, pues ¿cuándo va a aprender el maestro que es una inclusión dentro de un grupo? Lo que pasa es que, como dices, no sabemos, ¿sí? Hasta dónde podemos ser inclusivos, ¿verdad? Se hizo en el 2006, se hizo una encuesta para valorar todos los conocimientos que se tenían sobre las necesidades de educación especial. Y se hizo en las escuelas de educación media
y elemental, o sea, primarias, secundarias. Y fue muy triste conocer que la inclusión, los maestros la definían como el Teletón, así, ¿no? O sea, el Teletón era un aprendizaje inclusivo. Desafortunadamente, pues no es eso, ¿sí? Es un centro, ¿no? Que puede ayudar y una forma de juntar dinero, etcétera, etcétera, pero nada tiene que ver con lo que es inclusivo. Y sí, desafortunadamente en las escuelas falla mucho por este tipo de etiquetas, que porque, no, ya leyó mal, y ya, no, es una persona que tiene dislexia. A ver, espérame, o sea, la dislexia va mucho más allá, ¿sí? Tal vez confunda todavía las palabras, pero no es que se puede tratar desde ahorita. O como tú dices, no, se le etiqueta, no, pues ya es un niño que es latoso o no quiere aprender y trae otro tipo de problemas y lo etiquetan con TDAH, ¿no? Entonces, o TDA. Entonces, esto sí es muy, muy triste porque ¿cuál es el primer filtro para que un alumno no sea etiquetado y para que tengamos una educación inclusiva? Nosotros, el aula, ¿sí? El aula y después trabajar con los papás, porque también lo mucho o poco que se trabaje en aula, ¿sí? Pues a veces en casa no se trabaja bien o no se hace caso. Entonces creo que es el rol del docente también es apoyar, ¿sí? Aquí es donde no es que no tengan ustedes las características, ¿sí? O no tengan o no lleven a cabo ese rol. A lo mejor no han hecho conciencia, pero todos lo tenemos. Nada más es un poquito no dejarnos llevar por esas etiquetas que le ponen, ya sea los mismos alumnos o los anteriores maestros o simplemente la comunidad educativa. Entonces, ese rol tenemos que llevarlo así como con las características, como si fuera nuestro mandamiento, ¿no? Porque es muy triste cómo los alumnos se van quedando, ¿sí? Recuerdo mucho el grupo de Vianney de Alma, que les di intervención psicopedagógica y empezábamos a ver este tipo de casos. Y recuerdo el caso de una chica de Alma que decía que tenía un alumno de 5º año de primaria y que no sabía leer, ¿sí? Y le había llegado por primera vez. Entonces, aquí, pues no era culpa de Alma, sino era Carmen, ¿verdad? O también se llamaba Alma, Alma Carmen, sí. No era culpa de ella, sí, ¿verdad? Era simplemente este rol de cada uno de sus docentes que no pudieron abordar. Y como la norma dice que no podemos reprobar a un alumno, ¿sí? Entonces lo pasamos, no importa. Yo estoy enseñando y lo pongo entre comillas y no me importa si estoy aprendiendo. Entonces, aquí sí creo que entre más tomen el rol de un docente inclusivo, creo que podremos tener una sociedad mejor. Ese es el pensar. Alma, ¿por qué estás callada? ¿Cómo te fue con tu niño en esa intervención psicopedagógica? Me fue pues bastante bien, digo, ya no pudimos hacer mucho por todo esto de la pandemia. Ya retomamos terapias presenciales, perdón, y justo lo veo a él dentro de 8 días, entonces vamos viendo cómo va. Sí, este tipo de trabajo que tú haces y que hace cada una de ustedes es inclusivo, ¿sí? Es un niño que tiene ciertos problemas y que tratamos de que no los tenga o que mantenga. ¿Qué problema tenía? Él está diagnosticado con TEA y Sí. tenía dificultades para el corte de cabello por una situación sensorial. Sí, entonces aquí, qué bueno que tú viste lo que había pasado para que pudieras tratar pues, ayudarlo en que perdiera esta fobia por el corte de cabello, ¿no? Pero ese es nuestro rol, es el rol de siempre. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o concluimos. Yo tengo un comentario. Bueno, Sí, la verdad es adelante. que le agradezco mucho este espacio, me gusta mucho siempre escucharla. Gracias. Y algo que me gustó mucho era la parte de hacer o adaptar también cosas
que les gusten a ellos, ¿no? Porque creo que de pronto nos perdemos en ese sentido. Perdemos lo que les pueda gustar y es como pues lo que a mí me da tiempo a hacer, ¿no? Y creo que, pues no, también se vale motivarlos y llevarlos de la mano a lo que a ellos les gusta, ¿no? No olvidar como eso que, pues sí, que les atrae para poderlos motivar a tener un mejor aprendizaje. Sí, esto yo siempre lo he retomado mucho de Pestalozzi, ¿no? Si te interesa algo, tienes un interés muy particular en cierto oficio, pues voy a tratar de enseñarte ahí más porque vas a aprender muchísimo mejor porque vas a estar motivado. ¿Sí? Maestra, pero, por ejemplo, yo insisto con este tema, ¿no? ¿Cómo les hacemos ver a los maestros precisamente que se den cuenta de la inclusión, ¿no? ¿Cómo les tenemos que hacer ver que es necesario que vean a educación especial, ¿no? Y no solamente de que hablamos de educación especial y vete a un camp, ¿no? O vete al Teletón, o Sí, vete a una cierta institución que atienda a niños con educación especial, cuando sabemos que no. Entonces, ¿cómo les hacemos entender o cómo empezamos con esa motivación o con ese conocimiento de que educación especial no es solamente un camp, ¿no? No es solamente una escuela de educación especial o una institución en donde atienden a solamente educación especial, sino inclusión y educación especial van de la mano porque precisamente se atiende a mucha diversidad. Mira, no sé si te pueda ayudar porque nosotros lo hicimos en el 2012 en un CETIS, que es nivel bachillerato. ¿Sí? Si alguien vio la serie de Merly, van a entender más o menos qué tipo de bachillerato, ¿no? Donde no se podía. Y los maestros, obviamente, no se querían enrolar. Y el principal problema ahí eran los maestros que no ayudaban, porque había niños de madres solteras, niños con un alto índice de drogadicción, una problemática muy, muy, muy fuerte. Y empezamos con frases, ¿sí? Poníamos la frase de la semana y todas eran inclusivas. Entonces se ponían una sola frase en diferentes lugares que las pudieran leer. ¿Sí? Recuerdo, y ahorita la estaba buscando y empezamos con esta, ¿no? Que es de María Montessori. Sembrar en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Y varios maestros, y luego poníamos algunas frases como las que les puse al inicio de que no todos somos iguales, más bien todos somos diferentes, y empezaban a preguntar, y empezamos con una inclusión, ¿sí? Con los alumnos que ellos le llamaban alumnos problema, son los alumnos que los poníamos al frente, o a veces fuimos criticados porque los poníamos como abanderados, ¿sí? Si no se lo merecían. Y no saben cómo cambiábamos la vida de esos niños jóvenes adolescentes, ¿no? Entonces, no sé si en tu escuela empiecen con un poco de frases y empezar a incluir, porque para una educación inclusiva, primero hay que hacer inclusivos a los maestros, ¿sí? Que ellos sepan el valor de la inclusión, ¿sí? Porque siempre hablan y dicen, es que, pues ayúdenle porque tiene una discapacidad, ¿no? A ver, hasta insultar, ¿no? A ver, ¿no sabes hoy nada? ¿Estás discapacitado? Entonces ya es como una palabra ofensiva. Entonces, es la inclusión lo más importante, ¿no? ¿Para qué? Para todas aquellas que tengamos necesidades de educación especial. Pero aquí, primeramente, con los maestros, y si te ayuda, para nosotros nos funciona muy bien. A lo mejor varios años de diferencia no lo son, pero creo que sí tocas el corazón de los maestros en general. A ver cómo te va. Sí, yo ahí, maestra, perdón, con Vianney, sí creo que cuando comienzas desde el maestro a enseñarle, que era lo que yo le decía hace rato, esa parte de la inclusión es por la falta de conocimiento de los maestros. Desgraciadamente, aún tenemos, bueno, no sé si es desgraciadamente o no, porque no lo veo tan bueno ni tan malo. El hecho de que ya son maestros más grandes y con más trayectoria de enseñanza,
ya tienen viejas costumbres arraigadas en la forma de enseñar, en su estilo de enseñanza. Entonces, quitarles esas costumbres, la verdad es que es muy difícil, pero tiene que ver mucho la charla de uno a uno. Es decir, cuando el directivo habla con el docente, pero si el directivo no cree en la inclusión, maestra, y no la ve objetivamente y con algo de claridad, difícilmente que atraes a tu comité docente a esa inclusión, ¿no? Es algo que está muy olvidado o alejado. Por ejemplo, yo le puedo compartir ahí mi experiencia, ¿no? Cuando yo llegué a la escuela, los docentes no planeaban para alumnos con VAP, o sea, era algo que no pasaba ni por su mente, todos eran iguales. Cuando yo les digo es que necesito su planeación con adecuaciones, fue así como que, ¿y eso cómo se come? Y dije, a ver, espérenme tantito, vamos a trabajar, y vas haciendo esas adaptaciones y vas viendo que sí hay respuesta por parte del docente, pero tiene que ver mucho la sensibilización, el cómo se los haces ver que no es autoritario, sino que es importante porque también es un derecho del niño y que también él se va a desahogar en el trabajo, en el sentido de que si él hace sus adaptaciones, va a tener mejores resultados con el alumno y y va a tener menos frustración a no lograr los aprendizajes esperados en el alumno que tiene la necesidad educativa en ese momento. Entonces sí tiene que ver mucho eso, desde que la autoridad educativa conozca de la inclusión y sepa cómo abordarlo con sus maestros. Pero cuando no se conoce, difícilmente, maestra, yo ahí sí creo que esa ignorancia porque es inclusión. Yo les decía a los maestros, es que ustedes son incluyentes, de una u otra forma son inclusivos con sus alumnos. Desde traerte al alumno de manera personal y explicarle, esa es una adecuación, lo está incluyendo, está buscando la forma. Le digo, pero lo ven como mecánicas de trabajo ya como muy viejas, ¿no? Y como muy, ¿cómo decirle? Que ya son como muy tradicionalistas, pero finalmente sí son estrategias inclusivas. Pero esa parte de que los maestros en la actualidad ya son tan grandes, maestra, y tienen también ese pensar de, ya me estoy esperando que me pueda jubilar. O sea, ya me quiero ir, ¿no? Ya la ley de esforzarme por nuestros niños ya tampoco es mucha, porque ya lo que desean la mayoría de los maestros es irse, y quienes se quedan, desgraciadamente, no se quedan por dar una enseñanza digna y de calidad a los alumnos, y sobre todo con los niños con VAP, sino por la situación económica, ¿no? No se van por el interés económico que hay de por medio en algunos docentes. Sí, pero dicen que grandes males traen grandes bienes. Y ahora con la cuestión del COVID, todas las escuelas, principalmente es una norma de la SEP, que tengan mayor deserción, ¿sí? Van a ser escuelas observadas. Entonces yo espero que por lo menos esto ayude a los directivos a retener de alguna u otra forma a los alumnos para que maestros como tú o como ustedes puedan intervenirlos y puedan pues rescatarlos. Entonces aquí si al mes se les va un alumno, ¿sí? Van a ser escuelas que van a llamar a los directivos para ver qué es lo que está pasando. Entonces, porque obviamente preocupa, ¿no? El hecho pues hay tanta deserción, ¿no? Lo comentábamos alguna vez, ¿no? Que mientras en Suiza el analfabetismo concluyó en 1888, pues en México tenemos 28 millones de analfabetas. Son 10%, es gravísimo. Entonces, creo que incluyendo y tratando de que el alumno no abandone la escuela, porque también esto pega mucho con las familias. Entonces, aquí el rol del docente tiene que ser muy claro, ¿sí? Y muy comprometido. Por eso también quise tocar las características, porque si no estamos comprometidos, tú lo decías hace rato, ¿no? Y si nada más lo vemos por la cuestión económica, pues nada cambia, ¿no? Gracias, Jazz. Si alguien, no sé si alguien tenga un comentario. Pues creo que ya no, Miss. No sé si alguna de ustedes quisiera comentar algo más. No, creo que ya no, Miss. No, al contrario, yo le agradezco. No, muchas gracias y gracias a ustedes por estar aquí. Y muchas gracias, maestra.
No, al contrario, Miss, muchas gracias. Buenas noches a todas. Me da gusto verlas, que estén bien. Gracias, maestra. Igualmente, Cuídense mucho. gracias. Hasta luego, Marisa. Gracias, Miss, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Maestra, y hasta luego. Gracias. Nos vemos el sábado.